el concepto también de revolución, una revolución pacífica desde abajo, y de eso precisamente habla Armando Bartra a continuación. El planeta se han estado haciendo experiencias, experimentos, novedades, creación de formas nuevas de lucha, de organización, creación de vías distintas de desarrollo, de nuevas formas de Estado, de nuevas constituciones, de nuevos discursos, de nuevas formas de pensar, de sentir, de valorar, de vivir. Se ha desarrollado una enorme creatividad dentro de lo que yo creo que en un sentido amplio debemos llamar una revolución. Se han hecho una serie de revoluciones en el pensamiento, en las instituciones, en las constituciones, en las formas de gobernar, en las estructuras económicas de mayor o menor calado, pero siempre en la línea de una transformación profunda. Y esto es una revolución. Algunos dirán, bueno, si esto es un laboratorio de la revolución, pero ¿cuál revolución? En realidad no ha habido revoluciones en ninguno de estos países. Precisamente esto es parte de la revolución. Creo que lo que se está reconstruyendo, repensando, rediseñando en América Latina es el concepto mismo de revolución. Teníamos una idea, muchos la seguimos teniendo, o muchos la seguirán teniendo, otros la estamos cambiando, de revolución que viene de la Revolución Francesa. Finalmente, el paradigma de revolución construido posteriormente viene de este gran evento, de este evento que conmociona espiritual y física y materialmente al planeta casi entero, poco a poco, irradiando de manera lenta, como sucedía entonces, que es la revolución de fines del siglo XVIII en Francia. Las revoluciones del siglo XIX y las revoluciones del siglo XX siguen el modelo de la Revolución Francesa. Las revoluciones del siglo XXI no. Las revoluciones del siglo XXI siguen otro modelo diferente o construyen un modelo diferente, y en este sentido, y esto trataré de explicarlo a lo largo de este curso, en los países de gobiernos de izquierda de América Latina, durante las 2 primeras décadas del siglo XX, se ha estado reinventando el concepto mismo de revolución y la idea misma de revolución y la práctica misma. Siempre interesante hablar de estos conceptos, de la mismísima revolución de la que tanto se habla, sobre todo en los círculos progresistas, Yasmín Ugalde. Sí, hablábamos de inicio, ¿recuerdas? Precisamente mencionabas a Brasil, podemos mencionar a estos gobiernos progresistas que han sido punta de lanza en estas también transformaciones desde sus espacios. América Latina ha dado la batalla, ha dado, en palabras de Armando Bartra, pues es decir, ha hecho sus revoluciones. Aquí habría que replantearse precisamente esta palabra de revolución, ¿no? O sea, planteaba Armando Bartra, pues, ¿no? Se ha hecho revolución desde el pensamiento, se ha hecho revoluciones estructurales, estamos dando una revolución en las instituciones, ¿no? Es decir, hemos revolucionado, pues, la idea del servicio público, pensado más desde como un servidor de la nación, ¿no? Estas ideas revolucionarias que por lo menos en nuestro país ha encabezado este movimiento que ha acompañado al presidente, el Movimiento de Regeneración Nacional, y que ha planteado entre sus frases, pues, entre sus objetivos, la revolución de las conciencias, que va más allá del pensamiento. Revolucionar las conciencias implica esto de lo que hablábamos hace un momento, o sea, es decir, asumirnos como un agente político y ser parte de esta revolución, ¿no? Haciendo una práctica política y no dejarla solamente a los que hasta hacía algunos años hacían política, sino que fuésemos también ciudadanos, haciendo de esta revolución de las conciencias la participación transformadora en nuestro país. Pensar en esto es totalmente revolucionario. Podríamos pensar que ni en Latinoamérica ha sido totalmente al revés el proceso. El proceso es primero llegar al poder y después hacer esta revolución de las conciencias. En Morena, en nuestro país, ha venido acompañando el proceso, es decir, primero se dio la revolución de las conciencias que dio pauta a tener el poder
Entonces estamos viviendo un proceso un tanto distinto. Digo, aún así se tiene que seguir trabajando en ello. Es por ello que existe un Instituto Nacional de Formación Política propuesto desde Morena que acompañe esta gran revolución. Aquí habría que replantearse esto que te digo yo en este momento, es decir, en Morena se ha propuesto la revolución de las conciencias que acompañe después el poder obtener este poder. Pero ¿el poder para qué? El poder para volvérselo a regresar a aquellos que han hecho la revolución de las conciencias. Es decir, esta idea de hacer política, ya por sí sola es revolucionaria, ¿no? Así es, y si me permites, Yasmín, para cerrar, te pido una reflexión. Grábenos, muchachos, entre los